Vivimos en una isla plácida de ignorancia en medio de mares negros e infinitos, y no estamos hechos para viajar lejos. O al menos, eso es lo que parece sugerir el silencio. Bienvenidos a la teoría del todo. Hoy no vamos a hablar de lo que hay en el universo, sino de lo que no hay, de lo que falta, de una ausencia tan gigantesca que cuando la entiendes realmente, te quita el sueño. Mira al cielo esta noche. Si tienes suerte y estás lejos de la contaminación lumínica de la ciudad, verás unas 2500 estrellas. Parece mucho, ¿verdad? Parece un océano lleno de vida, un techo infinito de posibilidades. Pero lo que estás viendo es solo el vecindario de al lado. Esos puntos de luz son menos del 1% de nuestra propia galaxia, y casi todos están a menos de 1000 años luz de distancia. La realidad es mucho más abrumadora. La Vía Láctea, nuestra casa, tiene entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas, y en el universo observable hay tantas galaxias como estrellas en la nuestra. Hagamos las matemáticas juntos un momento. Se estima que por cada grano de arena en todas las playas y desiertos de la Tierra, hay 10.000 estrellas allá afuera. Y la ciencia nos dice algo crucial: no somos especiales. Las leyes de la física son las mismas aquí que en el borde del universo visible. La tabla periódica es la misma. El carbono, el hidrógeno, el oxígeno, los ladrillos de la vida son los elementos más abundantes del cosmos. Entonces, si los ingredientes están por todas partes y el universo es tan inimaginablemente vasto, la pregunta que nos rompe la cabeza, la pregunta que gritó el físico Enrico Fermi en 1950 durante un almuerzo casual en Los Álamos, sigue retumbando hoy con más fuerza que nunca. ¿Dónde está todo el mundo? Esto no es ciencia ficción, no es una conspiración, es un problema estadístico real, una contradicción matemática que llamamos la paradoja de Fermi. Para entender la gravedad del asunto, tenemos que hablar de algo que a los humanos nos cuesta visualizar: la escala del tiempo profundo. Nuestro Sol es joven, tiene unos 4.600 millones de años, pero el universo tiene casi 14.000 millones de años. Hay sistemas solares allá afuera que son miles de millones de años más viejos que el nuestro. Planetas que se enfriaron y tuvieron océanos mucho antes de que la Tierra fuera siquiera polvo estelar. Imaginemos una civilización que nació en uno de esos planetas antiguos. Digamos que nos llevan solo 1.000 millones de años de ventaja. Piensa en lo que eso significa. Hace 1.000 millones de años, en la Tierra, la vida no era nada más que organismos microscópicos simples. No había animales, no había plantas, no había dinosaurios. La diferencia entre nosotros y una bacteria es el tiempo. Ahora, intenta imaginar una civilización que tenga el nivel tecnológico que nosotros tendremos dentro de 1.000 millones de años. Para nosotros, su tecnología sería indistinguible de la magia. Para ellos, viajar entre estrellas podría ser tan trivial como para nosotros cruzar el Atlántico. Incluso con nuestra tecnología actual, que es primitiva a escala cósmica y apenas nos permite salir de nuestra atmósfera, los físicos han calculado que podríamos colonizar toda la galaxia en unos pocos millones de años. ¿Cómo? Usando sondas autorreplicantes, las llamadas máquinas de von Neumann. La idea es simple: envías una sonda a un sistema solar vecino. Al llegar, la sonda busca asteroides, extrae materiales y construye 2 copias de sí misma. Esas copias viajan a los siguientes sistemas. El crecimiento se vuelve exponencial: 2, 4, 8, 16. En términos geológicos, la galaxia entera se llena de naves en un parpadeo. Entonces, si la galaxia ha tenido tiempo de sobra para ser colonizada 1000 veces, ¿por qué no vemos a nadie? ¿Por qué no vemos naves cruzando nuestro sistema solar? ¿Por qué no captamos sus comunicaciones? ¿Por qué no vemos megaestructuras, como esferas de Dyson, robando la energía de las estrellas lejanas y alterando su brillo? El cielo debería estar iluminado con la actividad de civilizaciones avanzadas. Debería ser una autopista interestelar ruidosa, llena de tráfico y señales. Pero cuando apuntamos nuestros radiotelescopios, nada. Solo escuchamos el zumbido de fondo del Big Bang y el ruido de púlsares muertos. Silencio. Un silencio absoluto y aterrador. Aquí es donde la ciencia deja de ser solo curiosa y se vuelve existencial. Para explicar este silencio, los científicos han propuesto muchas soluciones. Quizás están escondidos, quizás nos observan como quien observa un hormiguero en un safari, con una regla de no interferir. Quizás se comunican por medios que ni siquiera podemos imaginar.
Pero hay una explicación que es la favorita de los pensadores más pesimistas y se llama el gran filtro. La teoría, analizada en profundidad por el economista Robin Hanson, sugiere que la vida no es un camino fácil. Sugiere que en el sendero evolutivo que va desde la materia inerte muerta a una civilización interestelar explosiva, hay un paso, un muro, una barrera que es casi imposible de cruzar. Imagina la evolución como una gran escalera. Empiezas con átomos simples, subes al ADN, luego a células simples, células complejas, animales, inteligencia, tecnología y finalmente colonización espacial. La teoría del gran filtro dice que uno de esos escalones es una trampa mortal, una improbabilidad estadística tan alta o un evento tan catastrófico que el 99.9999% de las especies que intentan subir la escalera mueren o se estancan antes de llegar a la cima. Y aquí viene el golpe de realidad. Esto nos deja con dos posibilidades respecto a nuestra existencia, y créeme, una es inquietante y la otra es una sentencia de muerte. Todo depende de dónde está situado ese filtro en la escalera. Opción 1. El gran filtro está detrás de nosotros. Ya lo pasamos. Somos los elegidos, los afortunados, los primeros en ganar la lotería cósmica. Opción 2. El gran filtro está delante de nosotros y nos está esperando. Si el filtro está delante, significa que nuestra extinción no es solo probable, es casi inevitable. Significa que todas las civilizaciones que llegaron a nuestro nivel tecnológico desaparecieron poco después. ¿Estamos solos en la cima de la montaña? ¿O estamos a punto de caer por el precipicio? Antes de entrar en el pánico absoluto, antes de asumir que estamos condenados, tenemos que analizar la primera posibilidad, la opción optimista, aunque es un tipo de optimismo extraño y solitario. Esta opción sugiere que la razón por la que el universo está en silencio es porque sencillamente no hay nadie más, o al menos no hay nadie que haya logrado llegar tan lejos como nosotros. Esta hipótesis plantea que el gran filtro, esa barrera mortal que impide que la materia muerta se convierta en una civilización galáctica, está detrás de nosotros, que ya lo pasamos, que tú, yo y todos los seres vivos de este planeta somos los ganadores de una lotería cósmica con probabilidades tan infinitesimales que desafían la capacidad humana de comprensión. Si esto es cierto, significa que en algún momento de nuestro pasado evolutivo, la vida en la Tierra superó un obstáculo que es prácticamente imposible de superar. Un evento milagroso que ocurre quizás una vez en 1000 galaxias o una vez en todo el universo observable. La pregunta clave es, ¿cuál fue ese paso? ¿En qué momento hicimos lo imposible? Los biólogos y astrobiólogos tienen dos sospechosos principales en esta rueda de reconocimiento cósmica. El primer candidato es el inicio mismo de todo, la abiogénesis, el paso de la química a la biología. Piénsalo detenidamente. La Tierra se formó hace unos 4.500 millones de años. Era una bola de roca fundida, bombardeada por asteroides con una atmósfera tóxica. Y sin embargo, en cuanto el planeta se enfrió lo suficiente para tener agua líquida, la vida apareció casi de inmediato. Esto nos lleva a pensar intuitivamente que la vida es fácil, que es una consecuencia inevitable de la química, que si mezclas agua, calor y ciertos elementos, ¡puf!, aparece la vida. Pero si miramos de cerca una célula, incluso la bacteria más simple, nos damos cuenta de que eso es una ilusión. Una célula no es una gota de gelatina, es una fábrica de nanotecnología de una complejidad abrumadora. Tiene códigos de información, ADN, tiene transcriptores de ese código, ARN, tiene fábricas de proteínas, ribosomas, tiene una membrana que selecciona qué entra y qué sale. El astrónomo Fred Hoyle comparó la probabilidad de que una célula simple se ensamble por azar a partir de materia inerte con la probabilidad de que un tornado pase por un desguace y ensamble un Boeing 747 completamente funcional. Llevamos décadas intentando replicar la abiogénesis en los laboratorios más avanzados del mundo. Tenemos los ingredientes, tenemos las condiciones, tenemos la inteligencia y no hemos podido crear vida desde cero. Si este paso, el paso de la roca al microbio, es el gran filtro, entonces la galaxia podría estar llena de planetas con agua, con volcanes, con nubes, pero totalmente estériles. Planetas muertos girando alrededor de estrellas muertas.
Si esto es verdad, somos un accidente maravilloso. Somos el universo que por pura suerte abrió los ojos. Pero hay un problema con esa teoría. La vida en la Tierra apareció muy rápido, y en estadística, si algo ocurre rápido, solemos asumir que es probable. Así que muchos científicos creen que el gran filtro no fue el origen de la vida. Creen que el universo está lleno de bacterias. Creen que si vamos a Marte o a Encélado, encontraremos microbios. El limo verde puede ser común en el cosmos. Pero mirar al cielo y no ver naves espaciales implica que el limo verde no construya naves espaciales. Algo impide que las bacterias se conviertan en físicos nucleares. Aquí entra el segundo candidato al gran filtro, y es uno que a mí personalmente me vuela la cabeza: el salto a la célula compleja, la aparición de los eucariotas. Esta es una historia de tiempo, de mucho tiempo. Durante casi 2 millones de años, la mitad de la historia de la Tierra, la vida fue aburrida. Era solo una sopa de bacterias simples, procariotas, seres unicelulares básicos, sin núcleos, sin estructuras internas, flotando en el océano. Estuvieron ahí, estancadas, sin evolucionar a nada más complejo, durante eones. Imagina un reloj de 24 horas que representa la historia de la Tierra. La vida simple aparece a las 4 de la mañana, pero la vida compleja no aparece hasta las 6 de la tarde. Durante todo el día, nada cambió. Y entonces ocurrió algo extraordinario, un accidente biológico que parece haber ocurrido una sola vez en toda la historia de nuestro planeta. Una arquea, un tipo de organismo simple, intentó comerse a una bacteria, pero falló, no la digirió. La bacteria pequeña se quedó viviendo dentro de la grande. Hicieron un pacto, una simbiosis. La pequeña proveía energía, se convirtió en la mitocondria, y la grande proveía protección. Esa fusión creó la célula eucariota, la célula con motor propio, la célula que tiene núcleo, que puede almacenar mucha más información, que puede hacerse más grande. La célula que forma tu cuerpo, el de tu perro, el de las secoyas y el de las ballenas azules. Sin ese accidente único, la vida en la Tierra seguiría siendo hoy en día solo una capa de moho en las rocas. Si este fue el gran filtro, significa que el universo puede estar lleno de vida, pero es vida estúpida. Océanos planetarios llenos de bacterias que nunca, jamás construirán un radiotelescopio para decir hola. Incluso podríamos ir más allá. Supongamos que la vida compleja es común. Supongamos que hay planetas llenos de animales y bosques ahí fuera. ¿Es la inteligencia tecnológica inevitable? Nos encanta creer que la evolución es una escalera hacia la inteligencia, que el objetivo final de la naturaleza es crear un ser humano. Pero eso es puro egocentrismo. La evolución no busca inteligencia, busca supervivencia. Y la inteligencia tiene un coste energético altísimo. Tu cerebro consume el 20% de tu energía. Para la naturaleza, eso suele ser un mal negocio. Mira los tiburones. Llevan aquí 400 millones de años. Son máquinas de supervivencia perfectas. No necesitan inventar la rueda, ni el fuego, ni la escritura para sobrevivir. Mira los dinosaurios. Dominaron el planeta durante 160 millones de años. Tuvieron tiempo de sobra. Y sin embargo, en todo ese tiempo, el T-Rex nunca miró las estrellas y se preguntó qué eran. Nunca intentó salir del planeta. La inteligencia tecnológica como la nuestra ha existido solo durante un parpadeo de 100 años en una historia de 4.000 millones de años. Tal vez la inteligencia no es una ventaja evolutiva. Tal vez es una rareza absurda que no suele durar. Todas estas teorías, que la vida es rara, que la célula compleja es rara o que la inteligencia es rara, nos llevan a la misma conclusión. Somos especiales. El filtro está detrás. Lo pasamos. Somos la primera civilización de la Vía Láctea. Tenemos la galaxia entera para nosotros. Es un vasto jardín vacío esperando que plantemos nuestras flores. Suena bonito, ¿verdad? Nos hace sentir importantes, nos hace sentir seguros. Pero hay una implicación perversa en esta teoría, una trampa lógica que formuló el filósofo Nick Bostrom. Si creemos que el filtro está detrás de nosotros porque la vida es extremadamente difícil de crear, entonces encontrar vida fuera de la Tierra sería la peor noticia de la historia de la humanidad. Piénsalo. Ahora mismo estamos explorando Marte con rovers como el Perseverance. Estamos planeando misiones a las lunas de Júpiter y Saturno para buscar vida en sus océanos subterráneos. Todos soñamos con encontrar ese titular. La NASA confirma vida bacteriana en Marte.
sería el descubrimiento científico más grande de todos los tiempos. Celebraríamos en las calles. Pero según la teoría del gran filtro, ese titular debería hacernos llorar de terror. ¿Por qué? Porque si encontramos vida en Marte, un planeta vecino, de forma independiente, significa que la abiogénesis, el origen de la vida, no es rara. Significa que es fácil. Significa que el universo está plagado de vida. Y si la vida es fácil de crear, entonces el gran filtro no puede ser el origen de la vida. El filtro no está al principio de la escalera. Si encontramos bacterias fósiles, tampoco fue el filtro. Si encontramos peces alienígenas en Europa, la luna de Júpiter, el filtro tampoco fue la célula compleja. Cuanto más vida encontremos ahí fuera, más probable es que el gran filtro no esté en nuestro pasado, sino en nuestro futuro. Si la vida es común y la inteligencia quizá no es tan rara, ¿dónde están todos? Significa que algo los mata. Significa que hay un muro más adelante, un muro contra el que todas las civilizaciones chocan. Y nosotros nos estamos acercando a ese muro a toda velocidad, creyéndonos los reyes del universo, sin saber que estamos caminando por un cementerio. Entonces, miremos al abismo. Si la vida es común, si el universo es un jardín fértil y la aparición de la inteligencia no es un milagro, entonces la respuesta a la paradoja de Fermi es la que nadie quiere escuchar. Significa que el gran filtro nos está esperando. Significa que hay una especie de ley universal perversa, una trampa inevitable en el desarrollo de cualquier civilización que hace que se autodestruyan antes de poder colonizar las estrellas. Imagina una autopista que termina abruptamente en un precipicio. Todas las civilizaciones aceleran por esa autopista, inventando, descubriendo, avanzando, solo para caer al vacío justo cuando alcanzan su máxima velocidad. La pregunta que nos quita el sueño a los físicos y futuristas es: ¿qué aspecto tiene ese precipicio? ¿Que es capaz de matar al 100% de las civilizaciones sin excepción? Porque basta con que una sobreviva para llenar la galaxia. Así que el filtro debe ser absoluto, debe ser una trampa perfecta. Analicemos a los candidatos, y te advierto, vas a reconocer a muchos de ellos, porque ya están en los titulares de nuestros periódicos. El primer candidato es la autodestrucción por tecnología bélica. Esta es la explicación clásica de la Guerra Fría. Carl Sagan solía decir que la adolescencia tecnológica es la etapa más peligrosa de una civilización. Es ese momento crítico en el que tus armas son lo suficientemente potentes para destruir tu planeta, pero tu sabiduría política y emocional sigue siendo la de un primate territorial. Nosotros entramos en esa fase en 1945. Descubrimos cómo liberar la energía del núcleo atómico y estuvimos a punto de borrarnos del mapa en la crisis de los misiles de Cuba. Muchos creen que las civilizaciones alienígenas inevitablemente descubren la energía nuclear, inevitablemente tienen conflictos por recursos e inevitablemente aprietan el botón rojo antes de salir de su planeta. Pero, ¿es esto un filtro absoluto? ¿Mataría al 100%? Quizás algunos sobrevivan a la guerra nuclear y reconstruyan. Quizás no todas las especies sean tan agresivas como nosotros. Así que la guerra nuclear, por horrible que sea, quizás no sea el gran filtro. Necesitamos algo más letal, algo más sutil. Aquí entra el concepto de la democratización de la destrucción. Hace 1000 años, si un lunático quería causar daño, podía matar a 10 personas con una espada antes de que lo detuvieran. Hoy, un piloto suicida puede matar a cientos. Un líder político puede matar a millones. Pero mira hacia el futuro cercano. La biotecnología y la ingeniería genética están avanzando a pasos agigantados. Herramientas como CRISPR-Cas9 permiten editar el código de la vida de forma barata y sencilla. Imagina un futuro, dentro de solo 30 o 40 años, donde diseñar un virus letal no requiera un laboratorio estatal de $1,000 millones, sino un equipo casero que cualquier estudiante brillante de biología pueda usar en su garaje. En un mundo con miles de millones de individuos, la probabilidad de que exista un solo fanático nihilista o un solo error de laboratorio tiende a 1. Si la tecnología permite que una sola persona tenga el poder de extinguir a toda la especie, entonces la estadística juega en nuestra contra. Tal vez el filtro es ese: el conocimiento se vuelve demasiado peligroso para ser manejado por mentes individuales. Pero hay un depredador aún más silencioso y eficiente en la lista de sospechosos. Uno que no necesita odio, ni guerra, ni locura biológica. Solo necesita eficiencia. Hablamos de la inteligencia artificial.
Y no me refiero a Terminator ni a robots con ojos rojos que nos odian. Eso es Hollywood. El peligro real, según expertos como Nick Bostrom o Max Tegmark, no es la malicia, es la competencia. El escenario se llama alineación de objetivos. Si creas una superinteligencia artificial para resolver un problema y no defines los objetivos con una precisión matemática perfecta, el resultado puede ser catastrófico. El ejemplo clásico es el maximizador de clips. Imagina que programas a una IA superinteligente con una sola orden: fabrica tantos clips de papel como sea posible. Al principio, la IA comprará metal, luego optimizará las fábricas, pero cuando se vuelva más inteligente que nosotros, se dará cuenta de que los humanos estamos hechos de átomos que podrían usarse para hacer más clips. Se dará cuenta de que podríamos intentar apagarla, lo cual impediría su objetivo. Así que de forma lógica, racional y sin odio, nos eliminará para cumplir su misión. Si el desarrollo de una inteligencia artificial general es un paso natural en todas las civilizaciones avanzadas, tal vez ese es el filtro. Tal vez todas las civilizaciones crean a sus sucesores digitales, y estos sucesores no tienen interés en viajar por el espacio, o simplemente consumen todos los recursos de su sistema solar para sus propios cálculos, quedándose en silencio, convertidos en una inmensa mente computacional que no emite señales de radio. Pero espera, hay otra posibilidad para el gran filtro que es aún más deprimente, una que no implica explosiones ni robots asesinos. ¿Qué pasa si el filtro es la apatía? Se conoce como la hipótesis de la involución hedonista o el filtro del metaverso. Míranos a nosotros. A medida que nuestra tecnología mejora, la vida virtual se vuelve más atractiva que la vida real. Explorar el espacio es difícil, es peligroso, es frío, radiactivo y las distancias son absurdas. Se tardan meses en llegar a Marte para vivir en una lata oxidada y beber orina reciclada. En cambio, la realidad virtual es cada vez más perfecta. ¿Para qué gastar la energía de una estrella en construir naves para ir a otros mundos si puedes cargar tu conciencia en una simulación perfecta donde eres un dios, donde puedes vivir cualquier fantasía, donde no existe el dolor ni la muerte? Quizás las civilizaciones avanzadas no mueren, quizás simplemente se desconectan. Construyen esferas de Dyson alrededor de sus estrellas, no para viajar, sino para alimentar servidores masivos. Se encierran en sus propios mundos digitales, infinitamente más ricos y divertidos que el aburrido universo físico. Se vuelven hacia adentro, no hacia afuera, y el universo se queda en silencio, no porque estén muertos, sino porque están demasiado ocupados viviendo en sus propios sueños digitales para contestar al teléfono. Y finalmente, tenemos el filtro del colapso ambiental, la trampa de la energía. Una civilización necesita energía para crecer. Quema carbón, quema petróleo, divide átomos. Pero ese consumo altera el equilibrio de su planeta. Es lo que llamamos la trampa de la isla de Pascua a escala planetaria. Una civilización crece exponencialmente, consume los recursos de su mundo para alimentar ese crecimiento y destruye su biosfera antes de tener la tecnología necesaria para escapar a otro planeta. Se quedan atrapados en un planeta moribundo, gastando sus últimos recursos en guerras por el agua y la comida, mirando a las estrellas que nunca alcanzarán. Nosotros estamos viendo los primeros síntomas de esto ahora mismo: cambio climático, extinción masiva de especies, agotamiento de recursos. ¿Es este el muro? ¿Es inevitable que una civilización inteligente sea también una plaga para su propio hogar? Si el gran filtro está delante, cada cohete que lanzamos, cada avance en IA, cada grado que sube la temperatura, es un paso más hacia el precipicio. Y la razón por la que no escuchamos a nadie es porque nadie ha logrado saltar ese precipicio. El silencio del universo es un cementerio de civilizaciones que fueron tan inteligentes, tan ambiciosas y tan esperanzadas como nosotros, y fallaron. La pregunta entonces deja de ser ¿dónde están? La pregunta pasa a ser ¿qué nos hace pensar que nosotros seremos diferentes? Hemos mirado al pasado buscando respuestas, y hemos sentido el vértigo de ser una casualidad imposible. Hemos mirado al futuro, y hemos visto los muros contra los que podríamos estrellarnos. Pero hay una tercera perspectiva.
Una que a menudo olvidamos porque nuestra vida humana es ridículamente corta. Tenemos que mirar el reloj del universo. A menudo pensamos que llegamos tarde a la fiesta, que el universo es antiguo, viejo, lleno de ruinas. Con sus 13.800 millones de años, nos parece una eternidad. Pero según los modelos cosmológicos actuales, el universo apenas acaba de nacer. Estamos en la infancia del cosmos. La era estelífera, la época en la que las estrellas nacen y brillan, durará unos 100 billones de años. Después, las últimas enanas rojas se apagarán y el universo entrará en la era degenerada, dominada por agujeros negros y remanentes estelares. Si comparamos la vida útil del universo con un día humano de 24 horas, nosotros hemos aparecido en la primera fracción del primer segundo después de amanecer. El 92% de los planetas tipo Tierra que existirán en la historia del universo aún no han nacido. Esto nos lleva a una solución de la paradoja de Fermi que es quizás la más abrumadora de todas. No es que estemos solos porque todos murieron, no es que seamos los únicos ganadores de la lotería, es que somos los primeros. Alguien tiene que ser la primera civilización en la historia de la Vía Láctea. Alguien tiene que ser el primero en encender el fuego de la inteligencia. Por pura estadística, esa primera civilización mirará al cielo y no verá a nadie más. Se sentirá terriblemente sola. Se preguntará, ¿dónde están todos? Y la respuesta es, todavía no han llegado. Tú eres el hermano mayor. Esta idea, la hipótesis de que somos los primogénitos, cambia por completo las reglas del juego. Cambia el terror existencial por algo mucho más pesado, la responsabilidad. Si el gran filtro está detrás y somos una rareza preciosa, entonces somos la única luz encendida en una casa oscura y gigantesca. Si nos extinguimos, si nos matamos con nuestras guerras, si destrozamos nuestro clima, si dejamos que una IA nos borre, no solo perdemos nosotros, el universo pierde. Si somos la única conciencia capaz de observar el cosmos, de entender sus leyes, de sentir belleza ante una nebulosa, entonces nuestra extinción significaría que el universo vuelve a ser ciego y mudo. Sin nosotros, el universo sigue existiendo, sí. Las estrellas seguirán quemando hidrógeno, los agujeros negros seguirán tragando materia, pero no habrá nadie para saberlo. No habrá nadie para darle significado. Sería un desperdicio de espacio y tiempo de proporciones bíblicas. Por otro lado, si el gran filtro está delante, si somos los primeros en intentar cruzar ese muro de fuego tecnológico, entonces somos el sujeto de prueba. Somos el experimento. Si logramos sobrevivir a nuestra adolescencia tecnológica, si logramos convertirnos en una especie multiplanetaria, pacífica y sostenible, estaremos allanando el camino para los que vengan después. Estaremos demostrando que es posible. El físico Arthur C. Clarke dijo una de las frases más famosas de la ciencia ficción. Existen dos posibilidades. O estamos solos en el universo o no lo estamos. Ambas son igualmente aterradoras. Yo me atrevería a matizar esa frase. Ambas son aterradoras, sí, pero ambas son también una llamada a la acción. Si no estamos solos, tenemos que ser humildes, prudentes y aprender a sobrevivir para, algún día, unirnos al coro galáctico. Pero si estamos solos, entonces tenemos una misión. Nuestra misión es no dejar que la llama se apague. Nuestra misión es cuidar este pequeño punto azul pálido porque es el único hogar que tiene la vida inteligente en miles de años luz a la redonda. El silencio que escuchamos no es necesariamente un cementerio, puede ser un lienzo en blanco, un lienzo enorme, negro y vacío, esperando a que nosotros empecemos a pintar en él. Las estrellas no nos están ignorando, las estrellas nos están esperando. Somos la materia del universo dándose cuenta de que existe. Somos el universo pensando sobre sí mismo. Y mientras sigamos aquí, mientras sigamos mirando hacia arriba y haciéndonos preguntas, el gran filtro no ha ganado. La respuesta a la paradoja de Fermi tal vez no esté en las estrellas, sino en el espejo. ¿Dónde está todo el mundo? Quizás todo el mundo empieza aquí. Gracias por acompañarme en este viaje al borde del abismo. Esto ha sido La Teoría del Todo. Si tu cabeza sigue dando vueltas con estas ideas, si te ha hecho pensar, tengo una misión para ti ahora mismo.
Los algoritmos que controlan estas plataformas no entienden de física ni de filosofía, solo entienden de interacción. Así que si estás escuchando esto en Spotify, dale ahora mismo al botón de seguir y a la campana. Y lo más importante, he dejado una pregunta en la descripción del episodio. Quiero saber tu opinión. ¿Crees que el gran filtro está en nuestro pasado y somos únicos, o está en nuestro futuro y estamos en peligro? Entra en la encuesta y vota. Si nos escuchas desde iVoox, considera darle al botón de apoyar. Por menos de lo que cuesta un café, ayudas a que este proyecto siga divulgando ciencia rigurosa y sin mentiras. Y si estás en YouTube, ya sabes lo que hacer. Suscríbete y comparte este video con ese amigo que siempre tiene crisis existenciales. Esto es La Teoría del Todo. Y recuerda, el universo es un lugar extraño, pero es el único que tenemos. ¡Hasta la próxima!